escucha? Normal. Sí, está bien. Ok. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. En esta oportunidad con mi compañera yo vamos a hablar acerca sobre el puerperio y lactancia materna. Para ello tenemos que definir... Un momentito, por favor, antes de que empieces, voy a grabar. Que grabe y... Ok. Sí, un momentito. Puedes empezar. Ok, entonces tenemos que definir de dónde viene la palabra puerperio, en la cual deriva del latín puer, que significa niño, y parus, que es dar a luz, significa dar a luz a un niño, ¿no? Entonces, en la actualidad, el puerperio se va a definir como el intervalo, o sea, el tiempo después del parto, durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo van a regresar al estado basal antes de la edad. O sea, son todos los cambios que ha presentado la embarazada, ¿no? Entonces, como otro punto, tenemos que saber cuál es la duración del puerperio, el cual va de 4 a 6 semanas. Como tercer punto importante, tenemos que saber diferenciar en cuánto tiempo se define, ¿no? Un puerperio inmediato, un puerperio inmediato y uno tardío. El puerperio inmediato se va a considerar menos de 24 horas, el puerperio inmediato va a ser más de 24 horas hasta el 10º día, y el puerperio tardío va desde el día 11 hasta el día 42. Ahora tenemos que evaluar cuál es la evolución del aparato reproductor. En este punto vamos a hablar sobre el canal del parto y el útero. En cuanto al canal del parto, tanto el tamaño de la vagina y el orificio vaginal van a disminuir, pero rara vez van a volver a sus dimensiones de una nulípara, ¿no? O sea, no van a volver a hacer lo mismo. A la tercera semana van a reaparecer las rugosidades, pero van a ser menos provenientes, no van a ser más delgaditas. El epitelio vaginal va a reflejar un estado hipoestrogénico, pero no va a comenzar a proliferarse, ¿no? Hasta las 4 o la sexta semana. Las laceraciones o el estiramiento del perineo durante el parto pueden llevar a la relajación de la salida vaginal. Es por ello que hay algunas embarazadas que van a presentar incontinencia urinaria, ¿no? En cuanto al útero, los grandes vasos del útero se van a obliterarse, van a tener una resorción gradual y son sustituidos por vasos más pequeños. Hacia la primera semana se va a formarse el conducto endocervical. Entonces, después del parto, nosotros cuando vamos a evaluar, por ejemplo, la altura uterina, vamos a observar que el útero o el fondo del útero se va a encontrarse por debajo del ombligo. Tanto las paredes anteriores como la pared posterior se van a encontrarse en contacto y van a presentar un espesor de 4 a 5 centímetros. Otro dato importante en cuanto al útero es el peso. El peso del útero en un puerperio inmediato va a ser de 1000 gramos aproximadamente, pero una semana después va a pesar 500. 2 semanas después del parto va a pesar 300 gramos y a la cuarta semana el útero va a estar completamente involucionado, ¿no? Entonces va a tener un peso de 100 gramos. Hasta aquí se ve la evolución, ¿no?, que tiene en cuanto al peso del útero. Luego, la involución uterina y la rápida disipación del tamaño van a progresar en la primera semana. Como se puede visualizar en este diagrama, estamos viendo, ¿no?, los días postpartos y el centímetro. O sea, los centímetros está valorando cuánto disminuye, ¿no? Por ejemplo, evalúa la longitud uterina, la longitud de la cavidad y el diámetro anteroposterior. Al inicio o al postparto, el primer día, la longitud uterina va a tener un diámetro de 18 centímetros, la longitud de la cavidad 15 centímetros y el diámetro anteroposterior de 10. Como vemos, va disminuyendo, ¿no? Hasta el 9º día, por ejemplo, la longitud uterina va a tener de 12 centímetros, la longitud de la cavidad de 8 centímetros y el diámetro de posterior de 6. Entonces, desde el punto de vista ecográfico, el útero y el endometrio se vuelven al tamaño pregrávido a partir de las 8 semanas después del parto. Luego tenemos la decidua y la degeneración endometrial. En este caso, la decidua, 2 o 3 días después del parto, se van a diferenciar 2 capas importantes, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que la capa superficial lo que va a hacer es que se va a necrosar y se va a desprender en forma de loquios. Más adelante van a entender por qué de los loquios, ¿no? Pero tenemos que entender que los loquios van a venir dando el desprendimiento de la capa superficial de la decidua. Y la segunda capa es la capa basal, la cual va a estar pegada, ¿no?, o subyacente al miometrio, la cual va a permanecer intacta y va a dar origen a un nuevo endometrio. La regeneración endometrial es rápida, excepto en el sitio placentario. En cuanto a los aspectos clínicos, o en la clínica que van a presentar las mujeres posparto, tenemos los dolores, ¿no? Estas, las cuales son contracciones uterinas en el posparto. Hay diferencias en cuanto a las nulíparas y en las multíparas. En las nulíparas, estas contracciones tienden, claro, las contracciones tienden a hacer esa forma tónica después del parto. En cuanto a las multíparas, estas contracciones van a ser más vigorosas y van a estar determinadas o se van a diferenciar en intervalos de tiempo. Y estos dolores postpartos van a presentarse durante la lactancia, o sea, durante la succión, y esto va a ser producto por la oxitocina, y van a desaparecer generalmente, ¿no?, hasta el tercer día. Luego les mencioné, ¿no?, sobre los loquios. ¿Qué son los loquios? Son secreciones vaginales de cantidad variable. ¿De dónde vienen? Es del desprendimiento de la capa superficial de la decidua.
Estos bloques van a estar compuestos por eritrocitos, adhesivos desprendidas, células epiteliales y bacterias. O sea, es una combinación de... segundo, tenemos que saber diferenciar porque hay 3 tipos de loquios. En los primeros días después del parto vamos a encontrar una secreción vaginal de color rojo. A ellos se les conoce como los loquios rojos. Luego, después de 3 o 4 días, estos loquios van a tener un color medio pálido, a los cuales lo vamos a definir como loquios serosos. Y después del parto hasta el 10º día, va a haber una mezcla, ¿no? Se van a comenzar a mezclar estas secreciones, los líquidos y un contenido reducido de líquidos, los cuales se van a tener un color medio blanco o amarillento claro. A esto se les conoce como los loquios alfa. Entonces, ¿en cuánto tiempo promedio vamos las mujeres postparto van a liberar secreciones vaginales? Va a ser en promedio de 24 a 36 días, ¿no? Luego tenemos la involución del sitio placentario. Básicamente la expulsión completa del sitio placentario se va a darse a la 6ª semana, ¿no? Inmediatamente después del parto, el sitio placentario va a ser el tamaño de la palma de la mano, pero luego, hasta la 2ª semana, el tamaño que va a tener ese sitio placentario va a ser de 3 a 4 centímetros. La involución del sitio placentario es un proceso de exfoliación, el cual es impulsado en gran parte por el debilitamiento del sitio de implantación por la nueva proliferación endometrial. Luego tenemos la subinvolución del sitio placentario, la cual se va a caracterizar por la presencia de loquis prolongados o secreciones vaginales prolongadas. Pueden presentar hemorragias uterinas de forma irregular o de forma excesiva. Durante nosotros cuando vamos a realizar el examen físico, el examen bimanual, en este aspecto vamos a palpar, ¿no?, un útero más grande y blando de lo que nosotros tendremos que esperar. Y entre las principales causas para la subinvolución del sitio placentario va a ser la presencia de infecciones, y como segunda causa tenemos la remodelación incompleta de las arterias uteroplacentarias. Luego tenemos las hemorragias postpartos tardías. Entonces, cuando nosotros definimos que es una hemorragia postparto tardía, va desde las 24 horas a las 12 semanas después del parto. Clínicamente mencionan que es preocupante. Este sangrado se va a producirse por una involución anormal del sitio de la placenta y puede ser también causado por una retención de un fragmento placentario o por un pseudoaneurisma de la arteria uterina. Es similar, ¿no?, a la subinvolución del sitio placentario. Luego, en cuanto al tracto urinario, las vías urinarias, como sabemos, cuando una mujer está embarazada, hay un aumento, ¿no?, tanto de la hiperfiltración glomerular, la cual se va a mantenerse, sí, elevada durante el primer día, pero se va a restablecerse entre 1 a 2 semanas después. Luego también sabemos, ¿no?, que los uréteres y tanto la pelvis renal se van a encontrar dilatadas, pero van a regresar a su tamaño normal hasta las 8 semanas después del parto, ¿no? Luego, en cuanto al peritoneal, la pared abdominal, primero va a haber un estiramiento, ¿no? Como sabemos, los ligamentos anchos y redondos requieren un tiempo para que vuelvan a estar en su mismo, para que se puedan recuperar, ¿no? Segundo, vamos a observar que las fibras elásticas de la piel y la distensión prolongada por parte del útero gestante van a producir que la pared abdominal se encuentre blanda y flácida. Vamos a requerir varias semanas para que esas estructuras vuelvan a la normalidad, y nosotros podemos recuperar esa normalidad, por así decirlo, realizando ejercicio, ¿no? Por ejemplo, cuando es un parto vaginal, el ejercicio se puede realizar inmediatamente después del parto. En cambio, por cesárea hay que esperar por lo menos 6 semanas. Aparte, a nivel de la pared abdominal, solamente aparte de observar las estrías grávidas, solamente, por lo demás, la pared abdominal va a tener se va a recuperar, ¿no?, una apariencia pregestacional normal. En cuanto al volumen de sangre, hay cambios hematológicos y cambios en la coagulación. Primero va a haber una marcada leucocitosis y una trombocitosis. Estos se pueden presentar durante y después del parto. También menciona que durante y después del parto vamos a observar que los leucocitos se van a elevarse hasta 300.000 unidades por litro, con predominio de los granulocitos. Puede haber presencia de trombosis profusa, linfopenia relativa y eosinopenia absoluta. Durante los primeros días de posparto, la concentración de hemoglobina y hematocrito van a fluctuar moderadamente, ¿no? Pues no es muy marcada. En cuanto al fibrinógeno plasmático, este se va a mantenerse elevado durante la primera semana posparto. En cuanto a la hipervolemia inducida por el embarazo, la mayoría de las mujeres van a restablecer ese volumen después de una semana del parto, ¿no? En este caso, el gasto cardíaco va a estar elevado, sí, entre los primeros 2 días hasta llegar, ¿no? Hasta llegar a las cifras basales al 10º día, ¿no? Como se ve en este diagrama, podemos observar que el día 0, bueno, o el primer día de posparto, tanto la presión sistólica como diastólica se van a encontrarse medias bajas con una PAN de 86, y a medida que va pasando los días, por ejemplo, al 5.º día, ya van a tener una presión arterial de valores no gestantes, ¿no?, de 120/73, con una presión arterial media de 89. En cuanto a la diuresis puerperal, va a provocar que la mujer pierda entre 2 a 3 kilos de peso.
Las mujeres van a alcanzar su peso preparto hasta los 6 meses. Después, ¿no? Posparto, pero aún conserva un excelente promedio de 1.4 kilos. Ahora, entre las complicaciones puerperales tenemos principalmente las infecciones pélvicas puerperales. Aquí llamamos una infección puerperal. Nosotros definimos una infección, es a cualquier extensión del aparato genital después del parto. Entre ellas tenemos la infección puerperal, la cual establece una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. La mayoría de las fiebres van a estar producidas por infecciones del mismo aparato genital. La fiebre en las primeras 24 horas es causada principalmente por el estreptococcus del grupo A. Y entre otras causas tenemos, por ejemplo, la congestión mamaria, infección del tracto urinario, episiotomías, laceraciones perineales y complicaciones respiratorias postcesáreas. En cuanto a la congestión mamaria, el libro menciona que es producido por las mamás que no lactan, no al instante. Luego tenemos que las infecciones uterinas postparto o sepsis puerperal, también conocidas como endometritis o endomiometritis y también conocidas como la endoparametritis. Ciertas bibliografías también mencionan que es recomendable mencionarlo o definirlo como la metritis con celulitis pélvica, ya que la infección no solo va a implicar o no solo va a afectar la tejidos, sino también va a afectar el miometrio y los tejidos parametriales. Entre los factores que van a conllevar a que una mujer tenga metritis con celulitis pélvica es uno, por ejemplo, en un 25% de la cesárea, en torno al 2% del parto vaginal, y entre otros factores menciona el trabajo de parto prolongado, roturas de membranas, múltiples tactos, monitorización fetal interna, y si terminaron en cesárea sin preaprofilaxis también, ¿no? Aumenta el riesgo de infección, lo cual se va a elevarse en un 90%. Acá tenemos en este cuadrito vamos a ver las principales bacterias, ¿no? Las cuales están asociadas a las infecciones genitales femeninas. Entre los aerobios tenemos a los cocos gram positivos, como mencioné, el principal agente va a ser el estreptococcus del grupo A. También puede ser causado por el estreptococcus del grupo B, D, enterococos, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Entre las bacterias gram negativas tenemos a Escherichia coli, Klebsiella, Proteus. Entre los anaerobios tenemos a los cocos, tenemos al Peptococcus y al Peptostreptococcus, y entre otros son el Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, y entre otros menos tenemos el Mycoplasma, Clamidia y la Neisseria, ¿no? Ahora, las infecciones bacterianas se van a presentarse, como se mencioné, después de un parto vaginal. Casi siempre se van a encontrarse en el sitio o en la implantación de la placenta, o en la decidua, o en el miometrio, o en las laceraciones del cuello uterino vaginal, ¿no? Entonces, el principal criterio que tenemos que nos va a indicar para llegar al diagnóstico de la metritis puerperal va a ser la fiebre. También podemos pensar que el escalofrío va a sugerir, ¿no?, que nos sugiere una bacteriemia. Y entre otros síntomas que va a conllevar la metritis puerperal es que la mujer presente dolor abdominal, hipersensibilidad parametrial durante la exploración abdominal bimanual y que presente loquios fétidos, ¿no?, secreciones vaginales olorosas. Acá tenemos en este cuadro vamos a ver el tratamiento para las infecciones pélvicas. Por ejemplo, el estándar de oro, que tiene una eficacia de 90 a 97%, es la clindamicina más gentamicina, con monodosis de gentamicina una vez al día, más ampicilina agregada al régimen con síndrome de sepsis o sospecha de infección enterocócica. También podemos utilizar la clindamicina más astronam, en este caso la gentamicina sustituida por insuficiencia en caso de insuficiencia renal. También tenemos las penicilinas de amplio espectro, como la piperacilina con tazobactam, ampicilina, sulbactam, ticarcilina y ácido clavulónico. Y entre las cefalosporinas podemos utilizar el cefotetán, cefoxitina, cefotaxima. Y la vancomicina, en este caso, solo se utiliza, ¿no?, para que cubra, para que tenga un mayor espectro en caso de infecciones por Staphylococcus aureus. El metronidazol, lo mismo, también porque tiene una gran cobertura para anaerobios. Y entre los carbapenems podemos utilizar imipenem, la cilastatina, meropenem, ertapenem, los cuales están usados para ciertas indicaciones especiales. Entonces, ¿qué complicaciones nos va a traer la metritis? Básicamente menciona acá que el 90% de estas mujeres que sufren la metritis van a tener un buen resultado, ¿no?, entre 2 a 3 días. También va a depender, por ejemplo, porque hay ciertos factores por los cuales no existe una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, que sean mujeres obesas, que presenten diabetes, que inmunosupresas, que presenten anemia, hipertensión o que tengan un tratamiento con corticoides. Entre otras complicaciones puerperales tenemos la dehiscencia de la herida. Como sabemos, la dehiscencia es la separación de la fascia, ¿no? Esta es una complicación grave, la cual va a requerir, ¿qué vamos a hacer? Es cerrar, ¿no?, la incisión en el quirófano. Otra complicación tenemos la fascitis necrosante, la cual es una infección grave, pero es poco común, pero sí tiene una alta mortalidad.
Como sabemos, esta es una complicación en la incisión abdominal o también puede ser producto de una episiotomía o una laceración perineal. Tiene ciertos factores a los cuales se van a llevar, por ejemplo, que sean diabéticas, que sean obesas, que presenten hipertensión arterial. En cuanto a la fase, pues, en cuanto a su clínica, menciona que no genera síntomas, ¿no? Hasta el tercer o cuarto día posparto. Los datos clínicos van a variar. En este caso es difícil distinguir si es una fase de oclusión de tipo superficial o de tejidos profundos. Y en cuanto a tratamiento, principalmente es un diagnóstico precoz. Segundo, realizar un desbridamiento quirúrgico y asociado a terapia antibiótica y cuidados intensivos, ¿no? Como vemos, esta es la fase necrotizante que se observa en la pared abdominal de una mujer postparto. Otra complicación es el flemón parametral. Esto es una infección que se va a establecer y va a difundir, ¿no?, por el tejido conjuntivo. Este suele aparecer después de una metilitis como la consecuencia de... Y nosotros debemos sospechar de un flemón parametral cuando hay fiebre por más de 72 horas. En cuanto a las características clínicas, estas se van a presentar de forma unilateral, van a estar ubicados en la región parametral del ligamento ancho. ¿Y cómo lo podemos diagnosticar? Utilizando la ecografía o una resonancia magnética. En cuanto a las infecciones perineales, tenemos la dehiscencia de la episiotomía. Esta casi siempre se va a acompañar de una infección. Hay ciertos factores también con los cuales nos van a conllevar, ¿no? Por ejemplo, la mujer que fuma, que presente trastorno de coagulación, que tenga infecciones del virus del papiloma humano. En cuanto a su clínica, va a presentar un dolor localizado y una disuria, pero sin retención urinaria. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es el desbridamiento, ¿no?, más antibióticos. Otra complicación tenemos la tromboflebitis pélvica séptica. Esto es una infección, no es una complicación infrecuente, pero sí con una mortalidad mínima, que suele aparecer, por ejemplo, después de un parto vaginal entre 1 a 2.000 embarazadas y en caso de por cesárea sería 1 a 2%, no es bajo. Y la vamos a sospechar ante una fiebre persistente de origen desconocido. Y en este caso se produce por combinación de 3 factores, o sea, que asociar la hipercoagulabilidad, una lesión vascular por infección o un traumatismo, y estasis venosa, ¿no? En caso de esta es la tromboflebitis pélvica séptica. Y por última complicación puerperal tenemos la mastitis. La mastitis es una infección del parénquima mamario que va a afectar al 33% de las mujeres lactantes. En este caso tiene también factores los cuales nos puede conllevar, ¿no? Uno, que es la dificultad para amamantar, y 2, que las madres trabajen, ¿no? Se va a presentarse entre la tercera y cuarta semana del puerperio. Su presentación es de forma unilateral. En este caso vamos a observar una congestión muy pronunciada. Pueden presentar o asociarse escalofríos, fiebre, taquicardia. En cuanto a la examen física, vamos a observar, ¿no?, que la mamá se va a encontrar adolorida. Al tacto, como se ve en la imagen, va a estar medio enrojecida y va a ser de forma dura. En cuanto a la etiología, a la cabeza tenemos que pensar que es producto de una Staphylococcus aureus. Y en cuanto al tratamiento, le podemos dar la diclocacilina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Para comenzar, la lactancia materna. Siguiente, por favor. Para comenzar con el tema de lactancia materna, primero tendríamos que hacer un recuerdo anatómico de la lactancia, y entre estos tenemos que tener en cuenta de que la glándula mamaria va a tener o se va a componer de 15 a 25 lóbulos. Estos van a estar presentados radialmente y van a estar separados entre sí por diferentes cavidades de grasa. Cada lóbulo va a estar formado por pequeños alvéolos. Estos alvéolos van a estar provistos de un pequeño conducto que se va a unir para formar en sí un lóbulo mucho más grande. Estos lóbulos van a tener drenes, que son los conductos lactíferos. Estos conductos se van a abrir por separado en el pezón y van a presentar por eso diferentes agujeros de ingreso. Después de ya dado el parto, los senos van a comenzar a secretar el calostro a través de estos conductillos. El calostro va a ser principalmente un líquido amarillo, limón intenso, que se va a presentar entre los 5 primeros días hasta las 2 semanas. Este va a tener principalmente, su principal componente es la inmunoglobulina de tipo A. Esta va a ser presente sobre todo las 2 primeras semanas para comenzar la función inmunológica para el bebé. Este va a tener la principal función de combatir las bacterias entéricas que pueda tener el bebé o que pueda contagiarse por la lactancia. Entre otros componentes que van a ser principalmente minerales y aminoácidos, entre los aminoácidos o las principales proteínas vamos a tener más a la globulina. La globulina va a ser el aminoácido
en mayor cantidad dentro del calostro. Y entre otros complementos entre otros factores que van a estar dentro del calostro, vamos a tener principalmente el complemento, a los macrófagos, a los linfocitos, a la lactoferrina, lactoperioxidasa y algunos lisosomas. Después del calostro vamos a tener el periodo de transición que va a durar, la leche de transición que va a durar de 4 a 6 semanas, y esta va a ser mucho más rica en proteínas y en carbohidratos. Sin embargo, vamos a ver de que la inmunoglobulina de tipo A va a estar disminuyendo. Siguiente, por favor. Para así llegar a la leche materna o la leche madura. La leche madura va a ser un fluido biológico complejo y dinámico que va a incluir principalmente, como podemos ver en el cuadro de arriba, grasas, proteínas y carbohidratos. Principal proteína va a ser la alfa-lactoalbúmina y también la lactoferrina, pero principalmente la alfa-lactoalbúmina. Este va a tener componentes bioactivos, va a tener carbohidratos, vitaminas, hormonas y algunos productos celulares que van a ayudar en el desarrollo del bebé. Las concentraciones y el contenido de leche humana va a cambiar incluso por el alimento de la madre y van a estar influenciados por la edad, la salud y las necesidades del recién nacido. Fácilmente una madre en periodo de lactancia puede dar hasta 600 mililitros de leche por día. Algún beneficio que va a tener dentro de esto es de que va a comenzar a ayudar con el impacto del aumento de peso que tuvo la madre en el periodo de embarazo, y va a ayudar a mejorar sus niveles de nutrición. Se tiene que tener en cuenta de que la leche va a ser isotónica, junto con el plasma y la lactosa va a ser la mitad de la presión osmótica que va a tener dentro de la mama. Entre algunos aminoácidos esenciales que va a tener la leche van a ser producto de la sangre, y los aminoácidos no esenciales van a ser producto en parte de la sangre y van a ser también sintetizados por la glándula mamaria. La mayoría de proteínas de la leche son únicas y incluye, como dije, principalmente alfa-lactoalbúmina y también beta-lactoglobulina y caseína. Algunos ácidos grasos se van a sintetizar en los alvéolos por la glucosa, y este proceso va a ser de forma apocrina. La mayoría de vitaminas va a estar dentro de esta leche. Sin embargo, la vitamina K va a estar casi ausente, por lo cual se va a inyectar en las primeras horas de vida al recién nacido por vía intramuscular. Y la vitamina D también se encuentra baja dentro de la leche materna, por lo cual se va a recetar también 22 unidades internacionales por mililitro. Perdón, va a estar presente en 22 unidades internacionales por mililitro. El suero de la leche va a estar compuesto de grandes cantidades de interleucina 6 para comenzar también a contribuir dentro del sistema inmunológico del bebé, y también va a tener al factor de crecimiento epidérmico, y este factor de crecimiento epidérmico junto con la interleucina 6 va a promover el crecimiento y la maduración de la mucosa intestinal del recién nacido. Siguiente, por favor. Para explicar la parte fisiológica y endocrinológica de la lactancia, tenemos que tener en cuenta que hay mecanismos humorales y neurales. Las hormonas que van a estar presentes dentro del embarazo, que son la progesterona, el estrógeno, el lactógeno placentario, y también en mayor cantidad la prolactina y en menor cantidad el cortisol y la insulina, van a influir en el crecimiento y el desarrollo del aparato secretor de leche. Principalmente vamos a tener de que cuando ya dado el parto va a disminuir la progesterona y el estrógeno. Esto va a hacer que se inhiba el impulso que bloqueaba a la prolactina. Entonces vamos a tener un aumento de prolactina, y la prolactina va a aumentar la producción de la alfa-lactoalbúmina. Cuando haya más alfa-lactoalbúmina, va a estimular así la lactosa sintasa, que va a ser la enzima que va a producir la lactosa láctea. La lactosa láctea es el primer componente para producir la leche materna. El epitelio de la glándula mamaria o de la mama va a activar los receptores de detección de calcio. Al activar estos receptores va a regular la hormona paratiroidea, que va a secretar
el calcio, y así va a aumentar el transporte de calcio a la leche, que va a ser transportado hasta la glándula mamaria. En la parte fisiológica vamos a tener de que dos estímulos, un estímulo positivo y un estímulo negativo. Va a ser la inhibición. El estímulo positivo se va a activar por la succión del recién nacido, que va a ser en la adenohipófisis, siendo esta la que va a secretar la prolactina, y el impulso de inhibición va a ser secretado principalmente por el estrés materno, que se puede producir, por ejemplo, con el llanto del bebé. Va a ser en la neurohipófisis y va a secretar oxitocina, y en otros lugares también cortisol. Este efecto de oxitocina va a ser pulsado. En el efecto de estímulo, que es el de la prolactina, va a estar controlado principalmente por las células dopaminérgicas, y va a determinar principalmente la alza de secreción de la leche, o sea, va a determinar cuándo esta va a estar más próxima debido a la succión del recién nacido, y se va a relacionar principalmente con el volumen o la cantidad de leche secretada, más no con la velocidad que se va a secretar esta. En cambio, en el sistema de inhibición vamos a tener de que va a ser un reflejo inhibido por catecolaminas, que se van a presentar principalmente por el estrés, y debido a que es un efecto pulsátil, va a producir una contracción en el epitelio de la mama, que va a inhibir la producción de leche, o va a ser un poco más complicado. Bueno, para tener en cuenta la prolactina, los niveles máximos o los pics de niveles van a ser dado entre los 30 a 45 primeros minutos de iniciada la succión, y va a retornar a los niveles basales de 2 a 3 horas. Esto es importante porque en 2 a 3 horas es de que va a volver dentro de los niveles normales para volver a sintetizar leche para el siguiente amamantamiento. En cambio, la oxitocina va a obtener sus pics de niveles entre 30 a 60 minutos iniciado el estímulo o la inhibición, que sería el llanto del bebé, y esto va a generar lo que se llama la eyección láctea. Siguiente, por favor. En el amamantamiento vamos a tener de que en sus principales ventajas de la lactancia, para tener en cuenta, no existen como tal indicaciones. Siempre que se pueda, la madre debe preferir dar este amamantamiento antes que una leche de fórmula. Y dentro de ello se tiene que explicar las ventajas a cada madre en cada centro de salud para que ésta pueda inclinarse por esto, porque vamos a tener ventajas, por ejemplo, la nutricional, que se va a asociar con una disminución de la retención de peso después del parto. La inmunológica, como dije, principalmente por la interleucina 6 y la inmunoglobulina A, que se va a presentar dentro del calostro y la leche de transición, que va a ayudar a formar dentro de los 6 primeros meses al bebé su sistema inmunológico. El desarrollo del bebé, debido a las cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas, va a ser adecuado. Psicológico, porque va a aumentar la relación entre bebé y mamá. Social, económico y medioambiental, debido a que se ha estimado que se va a ahorrar más de 3.000 millones anuales si es que la madre preferiría dar amamantamiento. Y dentro del crecimiento desarrollo óptimo es también la relación madre-hijo. Se determinó, debido a esto, de que la Academia Americana de Pediatría en el 2017 y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos van a apoyar la lactancia y van a recomendarla dentro de los 6 primeros meses. También se estableció de que se estableció la OMS en el año 2016, que se actualizaron los 10 pasos para una lactancia exitosa, que, como les dije al principio, se tiene que tener una política en cada centro de atención para que se comunique a todo el personal cómo ayudar a la madre a tener una buena lactancia. Se capacita al personal con las habilidades necesarias para implementar dicha política. Se va a informar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios que tiene esta, o sea, la lactancia. Va a ayudar a las madres que inician la lactancia materna a tener una buena técnica. Va a mostrar a las madres cómo hacerlo y cómo mantenerla a pesar de que puedan estar separados de sus bebés. Se va a alimentar a los recién nacidos con leche materna, a menos de que hayan medicamentos que estén contraindicados, que eso lo voy a explicar después. Y en ningún caso se debe proporcionar leche materna sustituta, biberones o chupetones de forma gratuita o de bajo costo. Se tiene que practicar el alojamiento en habitación, o sea, bebé y mamá deben estar dentro del mismo ambiente. Y no se debe dar chupetes artificiales a los recién nacidos, y se debe ayudar con grupos de apoyo para hacer referencias a otras madres. Siguiente, por favor.
Dentro de las contraindicaciones tenemos principalmente el consumo de drogas ilegales y también el consumo crónico de alcohol, que debe ser informado por la madre debido a que puede generar un infante con galactosemia. Y entre otras contraindicaciones tenemos la infección de VIH si es que la paciente no está en tratamiento, tener infecciones crónicas como TBC activa o no tratada, recibir tratamiento para cáncer de mama y infección por citomegalovirus, y también la infección por herpes, pero solo si es que en el herpes se tienen lesiones en el seno, porque sí se puede contagiar al bebé. Infecciones de tipo hepatitis C no está contraindicado, y se ha demostrado de que la lactancia puede ser evaluada de todas maneras y puede ser efectiva. Siguiente, por favor. Entre algunos fármacos que se van a secretar por la lactancia o que están contraindicados, tenemos principalmente a los ansiolíticos, que es el alprazolam, a algunas hormonas sexuales, que es el estrógeno, algunos inmunosupresores como el tacrolimus, antipsicóticos como el litio, y bueno, principalmente los fármacos que van a estar dentro del esquema de tratamiento de cáncer de mama, o si es que la paciente está llevando algún tipo de quimioterapia o radioterapia. No hay muchos fármacos que estén absolutamente contraindicados. Sin embargo, los que acabo de decir, que son principalmente los citotóxicos, sí están totalmente contraindicados con la lactancia. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Bien, Gabriela, gracias. A ver, si pudieras poner la primera lámina, por favor, Heidi. Ya. Bien, entonces han visto que el puerperio, pues es considerado el cuarto periodo después del parto, ¿no? Después del trabajo de parto hasta el expulsivo, ¿no? El alumbramiento y finalmente el puerperio. Entonces el puerperio inmediato, las primeras 24 horas, pero de estas, sobre todo las 2 primeras horas, son las más importantes, ¿no? Porque es ahí donde vamos a tener las mayores complicaciones de mortalidad materna. Principalmente en este caso estamos hablando de la hemorragia posparto. En la hemorragia posparto, es la principal complicación de mortalidad materna, ¿no? Seguido luego de la preeclampsia. Entonces, las 2 primeras horas es donde tenemos que ver sobre todo sangrados, ¿no? Sangrados inmediatos. El puerperio inmediato, luego el puerperio inmediato en las primeras 24 horas, igual seguir todavía con el control de sangrado, y el puerperio inmediato, no es que va a durar hasta el 10º día. En este puerperio inmediato es donde tenemos que ver infecciones, ¿no? Infecciones. Y el puerperio tardío, que va a durar ya desde los 11 días hasta los 42 días, ¿no? O sea, estamos hablando más de un mes. Bien, entonces en todo este periodo todavía tenemos que hacer el control, ¿no? de las principales complicaciones. Entonces el puerperio inmediato básicamente es donde vamos a tener la principal complicación, que es la hemorragia posparto. En el puerperio inmediato tenemos que ver la posibilidad de infecciones, y en el puerperio tardío es donde tenemos que ver, hasta aquí todavía podemos estar esperando la posibilidad de que podamos tener preeclampsia, ¿no? La hipertensión o la hipertensión crónica, como ya vamos a ver después cuando hagamos preeclampsia. La siguiente lámina, por favor, Heidi. Bien, entonces lo importante también es ver cómo va a empezar la involución del aparato reproductor, como bien nos dijo. Entonces, igual, todo va a ir, la idea es que todo vaya a volver a que vuelva al estado pregestacional, ¿no? Y esto no lo va a hacer inmediato, no va a ser inmediatamente, ya como bien su compañera ha explicado, desde el canal del parto,
el útero, ¿no? El útero, los ovarios, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, o sea, todo va a ir mejorando poco a poco. Han visto ya, su compañero lo ha explicado muy bien. El canal del parto también, ¿no? Cómo van a ir apareciendo poco a poco las rugosidades, luego el útero va a ir cambiando, va a ir disminuyendo de tamaño. Acá te iba a preguntar, o sea, inmediatamente después del parto, disminuye más o menos, ¿no? el útero, Heidi. Okay. Acá nos dice, o sea, ¿cuánto de altura uterina esperamos tener inmediatamente después del alumbramiento en las 2 primeras horas? Heidi. 18 centímetros, doctora. Es mucho. No, si pudieras ponerle. Cuando medimos la altura uterina, claro, eso es por ecografía, ¿no? Pero cuando hacemos clínicamente, cuando evaluamos a nuestra paciente. Porque ahí tú mides tú has puesto ahí en forma ecográfica, creo, a ver si pudieras poner la amenaza. Heidi. Doctora, ¿esto? ¿Has puesto una por ecografía? ¿Cómo? Ahí está. Ya, ahí tú dices 18 centímetros, claro. Pero esa es toda la longitud del útero. ¿No? Toda la longitud del útero, y esto lo haces por ecografía. Pero haciendo la evaluación, cuando evaluamos clínicamente, ¿no? Ya han medido la altura uterina, ¿no? De las ínfisis púbicas del fondo uterino. Entonces, igual, nosotros vamos a medir también en el puerperio la altura uterina, desde las ínfisis púbicas hasta el fondo uterino. Entonces, ¿cuántos centímetros esperamos que sea inmediatamente, clínicamente, no por ecografía? Porque aquí en la ecografía estás evaluando todo el útero, ¿no? O sea, desde el cervix. Entonces ahí sí se puede esperar 18 centímetros. Okay, entonces clínicamente sería 10 centímetros, doctor. ¿No? 13, no, hasta 13, bien. O sea, desde la sínfisis pública hasta unos 13 centímetros, ¿no? O sea, inmediatamente, ¿no? 13 centímetros. Si es que está más grande, ¿qué va a significar? ¿Qué crees, Heidi? Si está más grande, ya nos tenemos que empezar a preocupar, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo si encontramos un útero más grande, más de 13 centímetros? ¿Qué hay? ¿Restos de sangre, doctora, o restos de la placenta? Pues van a haber restos de sangre siempre, ¿no? Pero lo más importante, lo segundo que dijiste, ¿no? Restos placentarios. Y eso lo vamos a ver también, porque va a empezar a haber sangrado abundante. No es la hemorragia postparto. Por eso es lo importante que nosotros conozcamos a cuánto esperamos ver que esté el útero, ¿no? Ahora, ese útero tiene que estar totalmente contraído, ¿no? Duro como una piedra. Eso significa que el útero está bien contraído, ¿no? ¿A eso qué se llama? ¿Revisaste? El globo de... A eso le llamamos el globo de Pinar, ¿no? Entonces forma así como un útero, está bien contraído, está duro. Entonces tiene que ser así, ¿no? La dureza del útero, eso significa que hay una buena contracción. La idea que contraiga es ¿para qué? Para que esos vasos, acuérdense que los vasos están totalmente en el útero, están pues de mayor diámetro. Entonces la idea aquí es que el diámetro de los vasos disminuya, ¿no? Para evitar el sangrado postparto. Muy bien, la siguiente lámina, por favor, Heidi. Entonces lo que explicó su compañera, importante, la decidua y cómo va degenerando después del endometrio, ¿no? Entonces al principio vamos a tener eso se llaman los loquios, ¿no? Son loquios hemáticos, ¿no? Esto va a producir el desprendimiento de esa decidua, es lo que va a producir el sangrado. Ese sangrado le llamamos
loquios, ¿no? Que al inicio los loquios hemáticos son francamente hemáticos, son rojos. Te pusiste otra, no como va evolucionando después los loquios, ¿no? Y al inicio van a ser loquios rojos, completamente rojos, como bien dice su compañera, ¿no? Esto los primeros días hasta hasta el tercer día, ¿no? Segundo, tercer día. A partir del tercer, cuarto día, luego estos van cambiando de color, ya se va haciendo un poco más rosado, luego se va haciendo amarillento, ¿no? Un color blanquecino hasta amarillento. Esos son los loquios, por eso es que se le llaman, ¿no? Los loquios rojos o loquio rubra, le dicen, ¿no? Luego los loquios cerosos, ¿no? Luego los loquios se van convirtiendo a un color blanquecino, amarillento. Estos le llaman los loquios alba. Entonces van cambiando, y todo este periodo más o menos es cerca de un mes. O sea, cuando la gestante viene ya casi al mes, ¿no? Vienen asustadas. Entonces esto es lo que se les tiene que explicar. Estas gestantes vienen las puérperas, vienen asustadas porque piensan que es un color amarillento, que está saliendo pus, y no es pus, lo que pasa es el cambio de color. Entonces se les tiene que explicar en el puerperio que se sangra sobre todo las primigestas, no las primíparas, que esos loquios van a ir cambiando de tonalidad, de color, y va a durar cerca de un mes, más o menos, y al último esa secreción ya se va haciendo medio amarillenta, y también la cantidad va disminuyendo, ¿no? Que al principio va a ser de buena cantidad, más o menos, como una menstruación, un poco más de una menstruación, ¿no? Y después va a ir disminuyendo poco a poco el color, o va cambiando el color y va disminuyendo también la cantidad, ¿no? Entonces, explicar esto a las gestantes, ¿no? Y que no va a estar acompañado de fiebre, para poder diferenciar de las infecciones. Muy bien, la siguiente, por favor, Heidi. Entonces, vean cómo va involucionando todo esto, ¿no? Va involucionando todo el útero, el endometrio, y acá también el sitio placentario, ¿no? Igual. Esto también va a favorecer la presencia de esos loquios, ¿no? La siguiente, por favor, Heidi. ¿No? Y acá, dentro de como acá decía su compañera, dentro de las principales complicaciones, pues la hemorragia postparto. Puede haber una hemorragia postparto inmediata, que esa es la más peligrosa, y una hemorragia postparto tardío, ¿no? Pero es bien raro que hayan estas hemorragias postparto tardías, ¿no? Es bastante raro. Lo más frecuente es que haya hemorragias postparto inmediato, ¿no? Inmediato. Esto a las 2 primeras horas. Después pueden aparecer, si es que se han quedado, ¿no? Algunos fragmentos pequeños que son en escasa cantidad, membrana sobre todo, y que no se ha podido, que no se ha evaluado bien. Por eso en el puerperio, inmediatamente en el parto, lo que hay que hacer es evaluar bien la placenta, ¿no? De que esté totalmente, de que esa placenta esté totalmente completa, ¿no? De que no haya quedado membranas. Y es a la vista. Cuando nosotros evaluamos la placenta, no debe haber sangrado. La misma placenta. Entonces, las zonas donde creamos que hay un sangrado, simplemente con una gasa tratamos de secar, secamos y esperar que sangre. Si sangra, significa que se ha quedado un pedazo, un segmento de un cotiledón o una membrana o algo ha tenido que quedar, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar inmediatamente en el posparto, ¿no? Ahora podemos tener, ¿no? Después que se haya podido quedar un fragmento placentario, pero esto también nos va a producir infecciones, ¿no? Entonces, por eso es importante revisar también o citar a la paciente entre séptimo a 10º día, ¿no? Del puerperio, para poder evaluar a la paciente. Muy bien.
La siguiente, por favor. Y esto es importante a nivel urinario. Acuérdense que también los uréteres estaban dilatados, ¿no? Porque tenía que haber mayor flujo en la gestante. Entonces esto, vean, importante, como dice acá su compañero, 8 semanas después del parto, es que todo va a regresar después a su tamaño normal. O sea, ¿eso qué significa? ¿Se acuerdan que en la gestante dijimos que había nicturia, que había poliuria? En el caso en el puerperio igual, también va a seguir con una poliuria mucho más, tal vez, que en el puerperio, que en la gestación, ¿no? Y esto pues va a favorecer también la disminución de peso en la gestante. Entonces las gestantes se asustan, ¿no? Porque orinan bastante, creen que algo está yendo mal. También se les tiene que explicar por eso a la gestante, ¿no? Que eso es normal. Muy bien, continuamos, por favor. ¿No? Ahora, el abdomen también. O sea, la gestación en general es algo fisiológico. Entonces, las gestantes, las puérperas, no tienen por qué permanecer con un excesivo sobrepeso. No tienen que recuperar el peso pregestacional. Entonces, aquí lo que pone su compañera es interesante, ¿no? El ejercicio. Lo bueno, una de las principales ventajas del parto vaginal es pues que después del parto pueden caminar, pueden hacer sus actividades normales y al día siguiente pueden hacer ejercicios, ¿no? O sea, pueden hacer normalmente sus actividades. En cambio, en la cesárea no, pues el cuidado tiene que ser mayor, ¿no? Por el mismo procedimiento. Entonces va a ser más difícil en una cesárea que puedan hacer un ejercicio inmediato, ¿no? Cosa muy diferente que es con el parto vaginal. ¿No? Bien, la siguiente, por favor. Para esto, el volumen de sangre, ¿no? E importante también reconocer esto. Los médicos que no saben, que ven a una puérpera y ven que hay una gran leucocitosis, y acá bien que ponga su compañero, que puede llegar hasta después del parto. Recuerden, el parto es un proceso inflamatorio también. Entonces es lógico que los leucocitos tengan que incrementar, ¿no? Hasta 30.000, dice, ¿no? Pero la diferencia es que no va a haber desviación a la izquierda. La leucocitosis, la trombocitosis también. Acordémonos también que la gestación es protrombótica, ¿no? Es protrombótica. Entonces, que nuestras gestantes después puedan hacer en el posparto, otra de las complicaciones, un tromboembolismo, es fácil que puedan hacer, ¿no? Trombosis de miembros inferiores pueden hacer fácilmente nuestras gestantes. Entonces, es importante también saber reconocer todo esto, ¿no? Las leucocitosis. Ahora, el PCR también, la proteína C reactiva puede estar elevada, pero no pues elevados extremadamente elevado, ¿no? Va a estar elevado, sí, ¿no? Puede estar elevado hasta 10, pero después de eso ya no. Esa es una leucocitosis severa, eso sí no es normal, ¿no? Puede haber, un PCR elevado, no es tan elevado, no es normal, pero que puede estar elevado, a diferencia de una mujer no gestante o no puérpera también, ¿no? La siguiente, por favor. Igual, la hipervolemia también, ¿no? Acuérdense que la hipervolemia igual estaba también, había un volumen elevado antes del parto, ¿no? Entonces después este volumen también en el puerperio va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Y la presión arterial se va a mantener, ¿no? Acá la diferencia es que acuérdense que al inicio de la gestación la presión, sobre todo en el primer trimestre,
y parte del segundo trimestre, pero más en el primer trimestre, hay una hipotensión arterial, ¿no? Hay una hipotensión arterial. A partir del segundo trimestre puede elevarse, se eleva un poquito más, ¿no? Eso es normal que suceda. ¿Por qué? Porque está aumentando el volumen, ¿no? Va a ir aumentando. Pero ya y en el tercer trimestre, ¿no? Sin necesidad de ser preeclampsia, o sea, sin necesidad de hacer una hipertensión. Luego las cifras van a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Pero nunca ni en el puerperio ni en la gestación no tiene por qué elevarse la presión por encima de 140/90, ¿no? No tiene por qué elevarse, de lo contrario. Entonces tendremos que pensar que es una hipertensión crónica o es una preeclampsia. Bien, la presión en el caso por ejemplo, eso lo vamos a ver cuando hagamos preeclampsia. En el caso de la preeclampsia, la presión después del puerperio se recupera. O sea, la definición de preeclampsia es que aumenta la presión a partir de las 20 semanas y desaparece en el puerperio, ¿no? Porque aquí el principal problema de la preeclampsia es la placenta. Entonces, como se supone que ya salió la placenta, la preeclampsia también tiene que desaparecer, ¿no? Pero si persiste, sobre todo por encima de las 12 semanas, significa entonces que ya no es una preeclampsia, sino ya se quedaría con el diagnóstico de una hipertensión crónica. Igual vamos a llamar también hipertensión crónica cuando se presente antes de las 20 semanas. Si es más de las 20 semanas, será una hipertensión gestacional, y si va a tener otros criterios de laboratorio, se llamará preeclampsia. Ya esto para que ya vayan viendo para cuando hagamos preeclampsia. Muy bien, la siguiente, por favor. Y bien, las complicaciones puerperales, ¿no? Aquí, dentro de las principales complicaciones puerperales, es la infección, ¿no? La infección puerperal, la endometritis puerperal. Entonces acá te iba a preguntar, Heidi, para endometritis puerperal, ¿cuáles son los criterios? Hay unos criterios de endometritis. ¿Cuáles son? ¿Los has revisado, por favor? Los criterios de laboratorio y criterios clínicos. No, doctora, no leí. Okay, hay unos criterios, ¿no? Hay criterios. ¿Cómo sé yo que es una endometritis? ¿Cómo diagnostico clínicamente? A ver. Clínicamente, ¿cómo yo puedo diagnosticar una endometritis puerperal? En tu definición, ¿cómo dices endometritis? Puede estar asociado, doctora, a dolor abdominal, más fiebre, más un malestar general y flujo, ¿no? Que presencia del óxido. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Y por laboratorio? Bueno. ¿Y cómo definimos endometritis puerperal? Lo podemos definir como un proceso infeccioso, doctor.
¿Ya? Bueno, vamos a tener en la infección puerperal, la endometritis puerperal, y pues ¿cómo vamos a definir? Cuando hay una fiebre, ¿no? Más de 38 grados, que van a estar más de 38 grados de temperatura. Y antes de eso, y los factores de riesgo de una endometritis puerperal, ¿cuáles son? ¿Eso no revisaste? Doctora, como ha puesto, solamente he encontrado sobre factores predisponentes para la endometritis, ¿no? ¿Ya cuáles son esos factores? Ya. El trabajo prolongado, múltiples tactos úteros de menopausia. Y en caso de que acá también, por como menciona acá, si es que pasamos de un parto vaginal a una cesárea sin profilaxis, también incrementa el riesgo de infección. Y dentro de estos, el más importante, pues es la cesárea, ¿no? La cesárea. Sí, doctora. La cesárea. Entonces, y cómo nos vamos a dar cuenta, porque hay una subinvolución uterina, hay fiebre, o sea, más de 38 grados centígrados, hay dolor abdominal, hay una secreción uterina purulenta, hacemos tacto vaginal y esos loquios, los loquios hemáticos que van a salir son francamente purulentos, pero la diferencia es pues que hay una hipersensibilidad. Tocamos, o bien hagamos un tacto vaginal o por vía abdominal, tocamos nada más el útero, el solo hecho de tocar, ¿no? Va a haber un intenso dolor, ¿no? De una endometritis puerperal. Entonces, así, por ejemplo, una mujer que haya tenido una cesárea, que haya tenido una cesárea, claro, tiene que haber dolor, tiene que haber normalmente dolor por la misma cesárea, ¿no? Pero la diferencia pues es que que no tiene que ser tanto el dolor, y a medida de que van pasando los días el dolor tiene que disminuir, ¿no? Si es por la cesárea. Pero si persiste el dolor y simplemente al tocar el abdomen persiste el dolor, entonces no, pues eso ya es diferente, ¿no? Eso ya es una endometritis puerperal. Entonces hay que saber identificar bien, ¿no? Hay que saber identificar bien, diferenciar entre un dolor por la cesárea versus un dolor de endometritis. Aparte van a haber otros signos, como les dije, ¿no? El principal, fiebre más de 38 grados centígrados, dolor al hacer el tacto vaginal, tiene que haber un dolor intenso a la palpación uterina, la involución uterina, los loquios hemáticos fétidos. Y aquí sí, se hace un examen de laboratorio, entonces ahí que tenemos que hacer leucocitosis, pero la diferencia va a ser que va a haber una desviación a la izquierda. Esa va a ser la diferencia respecto a lo normal, ¿no? Que puede haber una leucocitosis, como decía su compañera, puede ser hasta 30,000, claro, pero la diferencia es que no va a haber desviación a la izquierda. En cambio, en una endometritis va a haber desviación a la izquierda. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la leucocitosis normal que hay en la gestante, ¿no? O en la puérpera. La desviación a la izquierda. ¿Está bien? Y dentro de los factores de riesgo, pues como decía su compañera, vamos a tener varios factores, ¿no? Maternos,
y los problemas intraparto y el posparto, ¿no? Dentro de los maternos, por ejemplo, que sea una madre con inmunosupresión, por ejemplo, las pacientes diabéticas, tenemos que tener sospecha en ellas. Las pacientes que están recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, corticoides, VIH o ¿qué más? Enfermedades como el lupus, ¿no? Entonces, en ellas, o que tengan, digamos, un cultivo de secreción vaginal en sus controles prenatales de un estreptococo de grupo B, por ejemplo. La obesidad es otro de los principales problemas, sobre todo aquellas obesas que hayan entrado a una cesárea. ¿Por qué? Porque ellas van a hacer infección de herida quirúrgica, ¿no? Y pueden hacer también fácilmente una endometritis puerperal. Durante el parto también vamos a tener el problema, ¿cuál? La cesárea. Es el principal problema, no intraparto. Partos instrumentados, que haya habido, digamos, retención de placenta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un alumbramiento manual. Tenemos que incluso entrar la mano hasta el fondo para poder sacar la placenta en casos de retención placentaria. Esas revisiones manuales de cavidad uterina son otros factores de riesgo de una endometritis puerperal. Entonces eso durante el parto, la repetición de tactos vaginales, ¿no? A mayores tactos vaginales, mayor posibilidad también. Entonces por eso cuando se hace el tacto vaginal de preferencia, o sea, porque ¿qué sucede en el hospital? Le hace el tacto vaginal el médico, luego viene el obstetra y hace un tacto vaginal más. Entonces no hay necesidad de estar haciendo inmediatamente, ¿no? Por lo menos esperar. Si alguien ya le hizo esperar, por lo menos, ¿no? 1 o 2 horas para ver cómo está evolucionando el parto, ¿no? Y en el posparto, ¿cuál sería otro factor de riesgo? Por ejemplo, la anemia, ¿no? La anemia. Y en caso de que hayan hecho cesárea, en el posparto, la posibilidad de que se presente seromas, ¿no? O hematomas, también va a ser un factor de riesgo suficiente para que también se pueda presentar una infección de herida quirúrgica. Y en todo caso también igual siempre hay que estar sospechando, ¿no? Cuando hay algún tipo de infección en una endometritis, porque una endometritis que no está diagnosticada es también una causa de muerte materna, ¿no? Entonces, por eso, como decía su compañero, lo importante también es una profilaxis antibiótica antes de cualquier procedimiento, ¿no? Para disminuir el riesgo de endometritis. O sea, eso significa que si voy a pensar en hacer una cesárea, tengo que dar tratamiento preventivo, ¿no? Con antibiótico. ¿Qué es lo que nosotros usamos para el antibiótico preventivo? Utilizamos cefazolina, 2 gramos vía endovenosa, ¿no? Y en caso de que sea alérgica a la paciente, ¿qué le damos? Clindamicina más gentamicina se puede dar, ¿no? Clinda más genta, en caso de que sean alérgicas a las penicilinas. Les decía entonces, ¿en quiénes vamos a hacer profilaxis antibiótica? Si estamos pensando en hacer cesárea, si hay una retención placentaria y vamos a hacer un alumbramiento manual también, en toda revisión manual que vayamos a hacer también, ¿no? Toda manipulación que se haga a la cavidad uterina, se tiene que hacer una profilaxis. Entonces, la endometritis, pues, es una infección de la decidua, ¿no? Es una infección de la decidua. Y la corioamnionitis, eso sí es en el parto, ¿no? Y en el antes del parto, en la gestación, ¿no? Porque está todavía ahí el corio. Entonces pueden hacer gestantes corioamnionitis, sí. Y la corioamnionitis, por lo tanto, también será un factor de riesgo para que después también la paciente continúe con una endometritis puerperal. ¿Ya? Con una endometritis puerperal. Entonces, el parto por cesárea nos va a dar, esto recuerden bien, el parto por cesárea nos va a dar una mayor posibilidad de una endometritis puerperal, ¿no? ¿En qué porcentaje? Más o menos, miren, el parto por cesárea, 10 a 50% de que tenga una incidencia de una cesárea de una endometritis puerperal, entre 10 a 50%.
En cambio, un parto vaginal vamos a tener un 3% de que pueda hacer una endometritis puerperal. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de hacer una endometritis puerperal? La cesárea, mucho más que un parto vaginal, ¿ya? Mucho más que un parto vaginal. Entonces, ya dijo qué bacterias están, qué bacterias están más implicadas en una endometritis puerperal. Estreptococo, ¿no? Estreptococo del grupo A, estreptococo del grupo B, ¿no? Entre otros. Después los gérmenes que también pueden estar en la piel, como Staphylococcus aureus, ¿no? Staphylococcus aureus. Entre los gram negativos, E. coli, pues es una de las más importantes también bacterias que pueden producirnos endometritis puerperal. Y dentro de la vagina, el que está siempre presente, Gardnerella vaginalis, ¿no? Por eso es importante pedir siempre cultivo de secreción vaginal a las gestantes para darles tratamiento preventivo antes de que tengamos este problema de una endometritis puerperal. Bien, entonces, básicamente, pues quienes van a producir en todo esto es por una flora bacteriana de la propia vagina, de la piel, ¿no? Y que se van a presentar en esos factores de riesgo que hemos visto, ¿no? Pues la diferencia va a ser simplemente que la diferencia pues va a ser cuando hagamos el diagnóstico por laboratorio, va a haber una leucocitosis con desviación a la izquierda y un PCR bastante elevado, ¿no? Tiene que haber fiebre más de 38 grados centígrados. No se olviden el dolor, la subinvolución uterina, el dolor abdominal es muy, muy, muy doloroso, y la fiebre, ¿no? La fiebre. Y el tratamiento entonces en una endometritis, ¿cuál será Heidi? Tratamiento de elección. Heidi. Doctora, disculpe, eso fue mi señal, no lo escuché. Ella te decía, ¿cuál va a ser entonces el tratamiento de una endometritis puerperal? Es la clindamicina más gentamicina, doctora, y para eso le aumentamos la ampicilina más en caso de que haya signo de sepsis, ¿no? Ceftriaxona, gentamicina, clinda, sí, y de acuerdo a amplio, sí. Ahora también usamos ceftriaxona más metronidazol. Acuérdense que también va a haber gran anaerobio. Para clinda, y de acuerdo a Koch nos sugiere, de acuerdo a las guías, clindamicina 900 miligramos cada 8 horas, porque el tratamiento es clinda con 600 cada 6 horas, ¿no? Pero en ginecología nosotros usamos clindamicina 900 miligramos, o sea, ampolla y media, ¿no? Cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas. Y la gentamicina, ¿no? La dosis habitual. Muy bien. Entonces, el tratamiento importante, lo importante reconocer, en el cuadro clínico básico ya hemos visto, sobre todo aquellas mujeres que tienen aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, ¿no? Como hemos dicho, pacientes diabéticas con inmunosupresión, aquellas que reciban corticoides, anemia, ¿no? Que estén en muy mal estado general. A esas pacientes vamos a tener que hospitalizar, ¿no? Entonces vamos a tener criterios de hospitalización. Un cuadro clínico compatible con una endometritis, ¿no? Y siempre se tiene que revisar. ¿Por qué? Porque puede que hayan quedado algunos restos placentarios que estén produciéndonos la infección. Entonces, hacer una ecografía, cómo está la cavidad endometrial, revisar, hacer, si es que hay restos, entonces ver la posibilidad de extraer los restos, ¿no? Luego el examen importante, leucocitosis más desviación a la izquierda, y que hay un PCR por encima de 15, por encima de 20. No les digo un PCR, normalmente podemos encontrar una gestante con 10, sí, ¿no? Y está normal, está tranquila. Pero si encontramos un PCR y tiene aparte
características, un PCR más de 15 y con todo con todo esto lo que es con todo lo que se ve clínicamente, veamos, entonces es una endometritis púrpura y se tiene que hospitalizar a la gestante, ¿no? Muy bien. La otra complicación puerperal importante es la mastitis puerperal, ¿no? A ver, tu siguiente lámina, por favor. Las dehiscencias de herida también, sí, pues, ¿no? Las dehiscencias de las episiorragias, por ejemplo, ¿no? Las episiorragias también pueden hacer fiebre, sí, ¿no? Pero no tanto como una endometritis puerperal. Antes, pues, los tromboembolismos, ¿no? También son parte de las complicaciones que pueden haber en las gestantes, ¿no? Tromboembolismo. Podemos tener tromboembolismo de meconio, de líquido amniótico, ¿no? Puede pasar a vía sistémica. También son muy raros, pero pueden suceder y son causa importantísima de muerte materna. Puede suceder, ¿no? Los tromboembolismos pulmonares pueden hacer también nuestras gestantes. Y bueno, la otra complicación más frecuente es la mastitis puerperal, ¿no? Como han visto acá, ahí estamos, tromboflebitis. La anterior, tromboflebitis, por favor. La anterior lámina, Heidi, ahí, ¿no? Es muy poco frecuente, pero es tiene una alta tasa de mortalidad, porque lamentablemente, justo porque es poco frecuente, ¿no? Es muy poco frecuente, nadie lo sospecha y por eso es que esta nos puede llevar a una mortalidad materna, ¿no? Puede suceder, ¿no? Entonces, ¿en quiénes? Igual, miren, o sea, son signos clínicos un poco raros, ¿no? La fiebre. Si una paciente nos viene con fiebre, lo primero que tenemos que pensar es en una endometritis puerperal o si no en una mastitis puerperal, una mastitis, ¿no? Una mastitis. Pero en estas pacientes, si no hay nada de eso, entonces lo siguiente que tenemos que pensar es estas, ¿no? Tromboflebitis pélvicas, sépticas, puede suceder. Muy bien, gracias, Heidi. Y la siguiente, la siguiente, por favor, Heidi. La mastitis puerperal, ¿no? Esta sí es muy, muy frecuente, ¿no? Muy frecuente. Entonces, aquí el principal problema que es la mala técnica de lactancia. Aquí es por una mala técnica de lactancia. Y el germen principal es el germen que está en la piel. ¿Quién? Estafilococo aureus, ¿no? Por eso el tratamiento es siempre con dicloxacilina, pero a veces estas infecciones son tal que hacen estas pacientes, como les duele tanto, no les lactan. Entonces, ¿qué sucede? La leche se sigue congestionando, ¿no? Se congestiona y la mama está pues súper dura, es una mama como piedra. Intenten sacar la leche. A ver, la pobre mujer va a gritar un montón. Porque todo está cerrado. Y los conductos se han llenado se pueden hacer hasta absceso, ¿no? En toda esta zona y presiona más, produce más dolor, no sale la leche, entonces bien difícil. La pobre gestante la puérpera, la madre está muy adolorida, o sea, ni siquiera se puede tocar la mano. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Sacar la leche. Y para sacar la leche tenemos que manipular toda la mama, ¿no? Movilizar los conductos de modo que puedan en la piel. Imagínense tener que ajustarle esa piel para movilizar los conductos. Le va a producir mucho dolor, lamentablemente, ¿no? Entonces, eso hay que hacer y luego sacar la leche. Tiene que salir la leche. Entonces, solamente eso, le va a calmar el dolor. Pero al inicio va a ser pues muy adolorido. Y en caso de que persista, ¿no? Y siga esta molestia, incluso se puede producir abscesos y lamentablemente pues hay que debridar, ¿no? Ya sabemos, absceso, si es que no se debrida, persiste, ¿no? Persiste la molestia. Entonces, absceso drenado, absceso curado.
se va a terminar drenando muchas veces, ¿no? Si es que no hace lo que se le sugiere a la gestante. Y el tratamiento simplemente, pues, ¿no? Con penicilinas, ¿no? En caso de que se puede dar un tratamiento simplemente ambulatorio con dicloxacilina, pero a veces no funciona esto, no es suficiente, se las hospitaliza cuando están con fiebre muy alta y tienen ya abscesos, entonces se las hospitaliza con oxacilina, ¿no? Con oxacilina. Entonces, ¿qué recomendarles a las pacientes? Buena técnica de lactancia. Aquí lo importante es que se le enseñe una buena técnica de lactancia. ¿En qué consiste la lactancia? A ver, después va a decir su compañera Karen, ¿no? La técnica de lactancia, que es importante. Para evitar esta mastitis, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Heidi. Lactancia, ahí estamos. A ver, ahí su compañera nos habló muy bien de la lactancia. A ver, cómo es la técnica de lactancia? ¿Quién expuso? Katy, ¿no? Sí, doctora. A ver, Katy. Gabriela, allá. Gabriela, ¿cómo es la técnica de lactancia? Bueno, doctora, primero es explicarle a la madre el posicionamiento, que es agarrando bien la cabeza del bebé y tratando, bueno, dependiendo de la posición en la que esté forzada la paciente, echada o sentada, agarrando al bebé de manera horizontal, pero no totalmente, sino un poco inclinado. Después se tiene que acomodar, sobre todo en la succión del bebé. Se tiene que explicar que la boca del bebé tiene que rodear toda la areola para que pueda tener una succión adecuada, debido a que si no tiene la succión adecuada puede aparecer fisuras y puede complicar la lactancia. Ya. Entonces lo que tiene que hacer es, pues, la anterior figura, por favor, Heidi. La anterior lámina. Lo que se tiene que hacer es la anterior de la mama. La anterior. No, en tu lámina cuando estabas en mastitis, para ver la mama. Ahí, ¿no? Entonces, para evitar este problema, lo que tiene que hacer es la boquita del bebé tiene que rodear toda la areola, todo lo negrito, todo el pezón. No solo el pezón, sino toda la areola, todo lo que está desde ahí, todo eso. ¿No? Porque si solamente coge el pezón, solamente jala el pezón, ahí es donde le lesiona, le va a producir erosiones. En cambio, si coge todo eso, lo que está marcando su compañera, si coge todo eso, no va a tener el problema el bebito, ¿no? O no le va a hacer ningún problema a la mamá. El problema es la técnica de lactancia, ¿no? Entonces ahí si solamente le jala el pezón, ahí es donde le produce esas grietas que están viendo en la parte de abajo. Ajá, muy bien. Hay unas grietas, hay unas erosiones, ¿no? Y por ahí es donde va a entrar el germen. Entonces la idea es que no haya estas lesiones, ¿no? Entonces, si no hay una buena técnica de lactancia, pues el problema va a ser el de la figura, ¿no? Va a haber una mastitis puerperal, ¿no? Que se puede hacer tan severa que hasta incluso podemos tener absceso, ¿no? Se puede abscedar la mama, ¿no? Muy bien, gracias, Heidi. Entonces nos vamos a lactancia materna, la lámina. Ya. En los primeros días vamos a tener el calostro, ¿no? Es un líquido amarillo intenso, 5 días a 2 semanas. Bueno, el calostro más está los 3 primeros días, ¿no? Los 3 primeros días. Después ya va disminuyendo la coloración amarillenta intensa, esa que dice, no va a ir disminuyendo. Todavía va a tener algunos rastros de calostro, ¿no? Pero básicamente el calostro está presente en los primeros 3 a 5 días, ¿no? 3 a 5 días. De ahí
¿y por qué se da esa coloración amarillenta? ¿No? Por lo que pone acá su compañera, ¿no? Sobre todo la inmunoglobulina. Eso es lo que coloración amarillenta, ¿no? Entonces esta va a tener, no sé si has hecho, habría sido ideal una diferencia entre calostro y leche materna, Gabriela. Sí la tengo, doctora, pero no la agregué en las diapositivas. Hubiera sido ideal que lo pongas. No sé si nos puedes presentar, porque hay que saber diferenciar, ¿no? Entre ¿cuál es la diferencia? Ok, doctora, me espera un momento, por favor. ¿Ya? Porque hay una diferencia, ¿no? Entre calostro y leche materna, el porqué de la coloración. Entonces, ¿qué es lo que va a tener más el calostro? Es una inmunoglobulina. A ver que lo vaya buscando Gabriela. Luego, la siguiente lámina, por favor. Heidi, mientras su compañera Gabriela, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Entonces, luego la leche materna, la diferencia, lo importante de la leche materna, pues es que va a tener una gran cantidad de proteínas, vitaminas, a diferencia de la leche de vaca, por ejemplo, ¿no? A diferencia de las presentaciones que nos dan la industria farmacéutica también, no es muy diferente. Entonces, sobre todo vean la caseína, estas proteínas, caseína, la alfa-lactoalbúmina, la lactoferrina, ¿no? Que es mucho más que la leche de vaca. Y que es necesario para el bebito, ¿no? ¿Y qué es lo bueno de la lactancia materna? Es que nos va a pasar, la madre va a pasar la suficiente cantidad de inmunoglobulinas, ¿no? De inmunoglobulinas que le van a proteger, sobre todo el primer mes, le van a proteger al niño, ¿no? Ya, a ver, Gabriela. No, yo misma, doctora, te lo voy a presentar un momento. Gracias. Ya, a ver, Gabriela, si expones este cuadrito. Sí, doctora. Bueno, para comenzar, la principal diferencia entre el calostro, la leche de transición y la leche madura es el tiempo. El tiempo en calostro es de 2 a 4 días y se puede prolongar hasta 2 semanas, como dije en la exposición. En la leche de transición va a durar aproximadamente 2 semanas hasta comenzar con la leche madura, y la leche madura va a durar o va a aparecer entre 2 a 4 semanas después del parto. También hay que tener en cuenta de que el calostro va a tener un color amarillento de aspecto espeso y también un color medio como limón, a diferencia de la leche de transición, que ya va a tener un color un poco más blanco, y la leche madura va a tener un color más blanco, pero también un poco más transparente. El calostro va a ser muchísimo más rico en proteínas, vitaminas, minerales y anticuerpos, sobre todo entre la hemoglobina tipo A. La leche de transición va a aumentar el contenido de grasas y de lactosa, y la leche madura va a tener un contenido mayor de proteínas, grasas, y va a aumentar en un 10% sus carbohidratos.
Y por último, el calostro va a tener un volumen que puede oscilar entre 2 a 20 milímetros, va a contener una baja concentración de lactosa y grasas. La leche de transición va a tener un poco más calorías que el calostro porque va a aumentar la lactosa y la grasa, y la leche madura va a tener un 90% más agua, por lo cual es un poco más transparente. A ver. Sí, Gabriela, lo que te pedía era, o sea, la cantidad, ¿no? ¿Qué es en qué se diferencia el calostro con la leche materna? Por ejemplo, ¿quién te va a dar más energía? ¿Quién va a tener más lactosa? ¿Quién va a tener más lactoferrina? Las cantidades, ¿no? ¿No? La idea del calostro los primeros días es que dé más proteínas, como dicen, ¿no? Entonces, en cambio, la leche materna va a dar más energía. Por ejemplo, la energía en el caso de la leche materna madura nos va a dar 70 kilocalorías, a diferencia del calostro que va a dar solo 58. La cantidad de lactosa, por ejemplo, es mucho más en la leche madura que en el calostro, porque los primeros días, sobre todo el bebito, va a necesitar más proteínas, ¿no? Y en cambio, el bebé en la leche, el bebé ya después, no los siguientes días, más el bebito va a necesitar más energía, por eso esta leche materna madura va a dar más energía, y la lactosa va a estar presente en la leche madura, mucho más que en el calostro, ¿no? Después, la cantidad de proteínas, como les dije, ¿no? ¿Quién va a tener más? El calostro, ¿no? El calostro va a tener 20 veces más proteínas que el de la leche materna. ¿Qué más? La inmunoglobulina A, por ejemplo. ¿Quién va a tener más inmunoglobulina A? El calostro. Las cantidades, ¿no? de grasas totales, digamos, o quién va a tener más, la leche madura, 4.2 gramos por decilitro, a diferencia del calostro, que va a tener la mitad, 2, ¿no? La cantidad de colesterol también, ¿quién más va a tener? El calostro, a diferencia de la leche materna madura, ¿no? Por eso también la coloración amarillenta, ¿no? El calostro tiene el doble de colesterol que la leche madura, ¿no? Ahora, el calostro, por ejemplo, ¿qué no va a tener? Y sí, la leche materna. La leche materna va a tener calcio, va a tener fósforo y va a tener caseína, a diferencia del calostro que no los va a tener, ¿no? El calostro no va a tener fósforo, no va a tener calcio, ¿no? Y no va a tener caseína. Esa diferencia con el calostro, ¿no? La vitamina K, por ejemplo, ¿no? La vitamina K también ambos van a tener un poquito menos la leche madura, pero igual, ambos van a tener vitamina K. En cambio, la leche, si hay otro cuadro también donde se hace la diferencia, ¿no? Entre leche materna, calostro y la leche de vaca. ¿No? Les decía, la leche de vaca, por ejemplo, la leche de vaca, a diferencia de la leche materna y del calostro, no va a dar la inmunoglobulina como sí sucede en la leche materna y el calostro, ¿no? Entonces, la leche pues materna es mucho mejor para el recién nacido que la leche de vaca, ¿no? Y por tanto las leches industrializadas, ¿no? ¿Qué más? Entonces, sería ideal entonces igual, ¿no? Que si es que le puedes incrementar esos cuadritos a tu exposición, Gabriela, de la tabla comparativa, ¿no? Entre calostro, leche madura y leche de vaca, ¿no? Cuánto tienen cada uno, ¿no? Sería ideal que lo revisen también, jóvenes, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál va a ser la mayor diferencia entre las tres leches, por ejemplo, ¿no? Acá las inmunoglobulinas es importante, ¿no? Pero la leche de vaca casi nada de inmunoglobulina va a tener, a diferencia del calostro, que va a tener mucho más, y casi la mitad va a tener la leche madura, pero la leche de vaca pues casi nada, ¿no? Casi nada, muy poco, muy poco. Bien, muy bien. ¿Qué más? También nos hablaste, la exposición es. Muy bien. Entonces, bueno, lo explicó muy bien acá su compañera, la endocrinología de la lactancia. Entonces, recordemos qué hormonas van a ser importantes acá, ¿no? La oxitocina, la prolactina, ¿no? Y dónde se producen cada quien. A propósito, en la Gabriela, ¿quiénes van a formar en la leche o en la mama? ¿Qué hormonas van a formar los conductos, los acinos? ¿Revisaste? Principalmente la progesterona, doctora. Ya, la progesterona, ¿qué es lo que va a producir? ¿En dónde? Y el estrógeno, ¿qué va a favorecer? Va a favorecer la maduración de los alvéolos y el estrógeno la formación y maduración también de los conductillos. Ya, ya, muy bien. Entonces, ya, ¿y dónde se forma la oxitocina? Creo que ya lo explicó también. Entonces, importante eso, ¿no? Recordar. ¿Dónde se forma la oxitocina, Gabriela? Doctora, disculpe, no la escuché. Sí, ¿dónde se forma la oxitocina? ¿Dónde se produce la oxitocina? En la neurohipófisis, doctora. ¿En qué parte de la neurohipófisis? Y después se almacena. ¿Dónde se produce? A ver. Gabriela, ¿no? En el núcleo ventricular, doctora. A ver. A ver, jóvenes, ¿en dónde se produce la oxitocina? En el hipotálamo, doctora. ¿Ya en qué parte? Del hipotálamo, por eso. ¿En qué parte del hipotálamo? Sí, es endocrino, ¿eh? Doctora, en el núcleo ventricular o paraventricular, perdón, y en el núcleo supraóptico. Ya. Y luego se almacena recién en la neurohipófisis, ¿no? Ahí es donde se almacena. Muy bien. ¿Y la prolactina? ¿Y la prolactina? Gabriela. Doctora, la prolactina es en la adenohipófisis, pero bueno, es producida por la glándula pituitaria principalmente, o la hipófisis. Por la hipófisis, muy bien. Por la glándula hipófisis, ¿no? Muy bien. Entonces, esas cositas hay que recordar también, porque eso ya es parte de básicas, ¿no? Entonces, ¿quién va a producir la eyección de la leche? La oxitocina, ¿no? Va a actuar a nivel de los músculos, ¿a nivel de dónde? Para la eyección de la leche, de Gabriela. Bueno, como va a ser una producción pulsátil, de forma pulsátil, también producir contracción en el epitelio de la mama. Muy bien. Ya. Perfecto. La siguiente lámina, por favor.
Bueno, esto ya vio, ¿no? Las grandes ventajas de la leche, ¿no? También imagino que esto ya lo han revisado en, en neonato, ¿no? En neonatología. Entonces tiene múltiples, ahí esto lo importante, las contraindicaciones y las ventajas, ¿no? Esto, por favor, recordar, las contraindicaciones, ¿no? Son muy pocas en realidad, pero y es necesario recordar también, ¿no? Felizmente en nuestro país no hay tanto consumo de drogas ilegales como en otros países, como en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tanto un problema nuestro, felizmente en nuestro país, ¿no? Las infecciones por VIH, pues siempre y cuando esté controladas, ¿no? Una infección, no, pues no por VIH, pero si está controlada, si está en tratamiento, pues sí, ¿no? Pueden recibir. En nuestro país está indicada la lactancia por VIH, pero que esté en tratamiento y que esté controlada y con una menor carga viral, ¿no? La tuberculosis también, pero igual, una tuberculosis controlada también que esté en tratamiento. Incluso estas se pueden, poniéndose mascarilla, pueden en zonas muy pobres. Está todavía indicada la tuberculosis, ¿no? Siempre con esas atingencias, ¿no? Pero sí, pues tratamiento para cáncer de mama, esas no. En caso de que haya infección por citomegalovirus también, ¿no? Esas serían las contraindicaciones que felizmente son pocas, ¿no? Pero en nuestro país la tuberculosis, si está controlada, si está en tratamiento y con su mascarilla, ¿no? Se puede todavía lactar. Igual con el VIH, siempre y cuando esté tratamiento con una mínima carga viral, ¿no? Entonces, todavía si es que revisamos la norma técnica de VIH y tuberculosis, ahí vamos a encontrar, ¿no? Entonces, pero si es una tuberculosis activa, un VIH, igual no, pues, ¿no? Y los otros problemas, en qué casos se esté contraindicando la lactancia materna. Muy bien, jóvenes. La siguiente, creo que ahí termina. Esto también, tener en cuenta, ¿no? Los fármacos que se pueden secretar en la lactancia materna. Entonces ya ir viendo qué cosas sí o qué cosas no podemos dar, ¿no? Para lactancia. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta? No me va a alcanzar, creo, para hemorragia postparto. Bien. Entonces, si no hay alguna pregunta, jóvenes, o alguien que quiera comentar. Ahí nos quedamos entonces. El día miércoles hacemos nuestra siguiente clase más y para el día viernes nuestro examen. Por favor, ya voy a subir para que puedan subir el día miércoles. Vamos a hacer un rato clase de hemorragia postparto y vamos a hacer un comentario del seminario que les he dejado, ¿no? Para que hablemos de placenta y COVID un rato y placenta y COVID y trabajo de parto. Lo voy a subir para que lo voy a poner en la clase como tarea para que ya lo puedan subir, por favor, al aula virtual y ya pueda revisar los seminarios. Y el día miércoles, a ver, le voy a pedir por favor a Brian Marcelo. Brian,